Hola amigos, en esta oportunidad les voy a compartir esta idea de un mini tocador flotante o aéreo, muy fácil de realizar y con materiales reciclados. Acompáñame hasta el final del video y te muestro el paso a paso. Para hacer esta manualidad usaré este cuadro o retablo en MDF o fibra fácil, al cual se le puso unas tiras de madera por detrás. Le puse un gancho para colgar. También para ello pueden usar cartón. Este tiene una medida de 19,5 centímetros de alto por 14 centímetros de largo. Pero ustedes pueden hacer la medida que deseen, ya sea más alto o más largo. Voy a utilizar este portaespejo que vino con sombras de ojos. Esta es la otra parte, la cual le quité. Pero también pueden usar esta cajita de acrílico que viene con chocolates. Esta tiene forma de corazón y acá dentro pueden colocar el espejo. También podría ser esta otra cajita de plástico que viene con colex o mini ligas o también llamada gomas para el cabello. Las venden en tiendas de artesanías. Y acá en medio pueden colocar el espejo. También le pueden dar esta forma de flor a un cartón pintándolo y adornándolo y colocar ahí el espejo. Utilizaré esta caja de acrílico para colocarla debajo del espejo. También pueden usar una caja de cartón. Yo iba a usar esta, la iba a poner acá y pensaba abrirla por adelante para hacer como un tipo cajón. Pero como vi que tenía la de acrílico, preferí usarla para este proyecto. Acá adentro pueden colocar labiales u otros cosméticos. Voy a usar esta caja. La voy a colocar acá como un flotante, pero como la veo muy ancha, voy a cortarla un poco. Y el cartón que sobre no lo voy a cortar, sino más bien lo voy a colocar por dentro para darle más firmeza a la caja, ¿ya? Y para reforzarla aún más, le voy a pegar pedazos de cartón a cada lado. Claro, cartones que den con el tamaño de esta. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para la manualidad. Cartón, cajitas, espejo, o si les queda alguna caja de cosméticos o de maquillaje que viene con su espejo y ya no lo usen, también pueden utilizarla. También utilizaré pinturas acrílicas que sean del color de nuestra preferencia. Pegamento blanco de carpintero. Voy a proceder a realizar la manualidad, pero les pediría que observen con atención porque en esta oportunidad solo voy a mostrar la elaboración. Desde ya les doy gracias por ver el video. No se olviden de darle like si es de su agrado o utilidad. Comenten y compartan y suscríbanse al canal para que puedan ver nuestros próximos tutoriales. Ahora sí, empecemos con la manualidad.